Volvemos. Estamos en vivo y en directo haciendo... ¿Dónde estoy? Ahí, estoy con la Nati. Sí, estoy ahí. con la Nati ya. Volvemos. Volvemos en este bloque, oye, que la gente, por favor, encienda la tele, vaya a servirse otro cafecito, porque da para largo este bloque. Da para largo este bloque. Estamos con nuestro periodista también, Reinaldo Berríos, ¿se me cayó el micrófono? Ah, no. De otro programa, pero siempre presente acá en nuestro canal. ¿Cómo estás, Reinaldo? Con un ánimo. Oye, con un ánimo. Bueno, ¿Cómo de otro programa? ¿El Reinaldo de otro programa? Yo que te crié de potrillo, te traje este canal. ¡Oh! Es que de masa crítica, de masa crítica. De masa crítica eres por Reinaldo. Sí, claro. ¿Cómo estás, Karim? Bien, bien. Bien, sí. Sí, tú sabes que yo me resbalan los ninguneos. Mira. No, si no fue partimos ninguneo, mal. Reinaldo, no fue ninguneo. Te juro. Bueno, Reinaldo Berríos, que fue ayer moderador del debate senatorial. Así Reinaldo. es, sí. ¿Estás bien, Reinaldo? No, estoy súper cansado, todavía estoy ¿Estás muerto. bien, Reinaldo? Estoy muerto. Estoy muerto porque a mi edad ya 6 Oye, horas quiero- de pie sin tomar agua. Terrible. No, fue cansador. Si la gente yo creo que no sabe lo que hay detrás de un programa de televisión como Sí, este. sí. El esfuerzo de producción, el trabajo previo, ¿cierto? Esto que uno ve un par de horas en la tele, tiene muchas horas de trabajo Ellos piensan previo. que uno se va para la casa después. Sí, claro. No, pues. Hay una preparación, ¿cierto? Hay un trabajo, hay una concentración que es muy importante y es vital para que el programa salga bien. Entonces uno está pero con toda la, ¿cierto? La adrenalina. Y la verdad es que, bueno, es un trabajo que nos encanta hacer, ¿cierto? Es un programa, creo yo, el que se hizo ayer, de una muy buena factura, ¿cierto? En el fondo se lograron los objetivos, que es dar a conocer, ¿cierto? El planteamiento, en este caso, de 9 de los 11 candidatos al Senado, y yo creo que se logró absolutamente el objetivo, digamos. Quisiera aclarar, de hecho, ustedes estuvieron participando y yo fui más que nada público. O sea, fuiste periodista tras cámara. Fui hiciste periodista tras notas de cámara del prensa. tema, pero yo lo vi todo, lo escuché todo, estuve súper pendiente del desarrollo de todo lo que pasó ahí. Y claro, hubo momentos bastante tensos, ¿cierto? Bastante fuertes. Por ejemplo, sentí bastante potente el momento en que Astrid Abarca le manda saludos a don Jorge Soria. Nos envía los saludos de don Jorge Soria. Nos envía los saludos de Jorge Soria y respecto a su respuesta dice, don Jorge yo creo que diría... Entonces yo digo, ¿qué? Y ahí la gente como que se rió un poco de la candidata, se provocó una cosa extraña en el medio. Luego el otro momento álgido fue cuando Franica Mitrovich le dice que actuó como delincuente a Luce Bensperger. Y luego el último, no recuerdo cuál fue el otro. Sí, también hubo ahí un tema con Fulvio. Bueno, ahí Fulvio, claro, cuando ocupa su minuto, en el fondo se refiere a... A él lo nombra como senador. Le vamos a preguntar al senador La Fulvio periodista Rossi, la Jimena periodista, Araya, de ¿cierto? La Estrella. Cosa que es lógica, si él es senador. Si él es Sigue senador. siendo senador. Entonces claro. ella, digamos, se molestó, Franica, ¿cierto? Y le dice, no, bueno, es un candidato y no sé qué. Y Fulvio ahí, Ya no es senador, dice. claro, ya no es senador. Y él dice, no, yo fui senador, estuve ayer, no sé, elegí en el Senado. Claro, oficiando. Entonces, Bueno, pero Fulvio actualmente sí es senador. Sí, por supuesto. Sí es senador, pero es en senador ese en momento ejercicio. estaba de candidato. Claro. Es como cuando tú eres un cantante famoso, reconocido, pero estás ahí en estos programas, Mire quién baila. Y eres jurado. Y eres participante, eres un participante, por más que tengas una brillante carrera, digamos. Que en este caso no es tampoco. Claro. Pero bueno, el tema es que ese momento también fue fuerte. Y el otro que sentí fuerte fue cuando Jorge Muñoz, de acá, le dice a Luce Bensperger respecto al mail que ella envió a SQM pidiéndole trabajo a su marido, esposo, Sí. claro. de su esposo. Hay que- También hay sentí que- que el público hizo... Hay que aclarar, porque en el fondo la gente piensa que es cosecha de los periodistas. No, esas preguntas fueron formuladas por los equipos de prensa de tanto de Iquique Televisión como de La Estrella de Iquique. O sea, es
claro, en conjunto. Entonces, las preguntas le tocó, o sea, le podía haber tocado. Sí, mira, esa pregunta a la yo quiero contarle, digamos, ¿cierto? A nuestros espectadores cómo se hizo, cómo se formulan las preguntas. Porque dice, ¿por qué le preguntaron de esto y por qué no le preguntaron de esto otro? En fin. Hay un trabajo bastante intenso de muchas horas, ¿cierto? Donde se reúne el equipo de prensa de la Estrella de Iquique, el equipo de prensa de Iquique Televisión y un periodista también de la Universidad Arturo Prat. Y entre todos, ¿cierto? Vamos viendo cuáles son los temas más relevantes, los temas más atingentes, los que pueden llamar la atención, aquellos que no se crucen, por ejemplo, con las preguntas que hicieron los académicos. Entonces, en función de eso se elabora, ¿cierto? Un listado de áreas temáticas primero, que fue en el primer bloque, ¿cierto? Y que se le preguntan a los candidatos algunas cosas que en ese caso fueron por sorteo. Claro. Se sortearon las preguntas de las áreas temáticas. Después hay preguntas valóricas, ¿cierto? ¿De qué vamos a hablar? Claro. Del aborto, del matrimonio igualitario, de la educación, en fin. También, ¿cierto? Se eligieron 4 temas, podrían haber sido esos u otros. Claro. Pero eso fue, ¿cierto?, de común acuerdo de todo el equipo que participó de las preguntas. Y finalmente las preguntas que fueron dirigidas a cada, ¿cierto?, candidato fueron en función de lo que era más noticioso desde el punto de vista, ¿cierto?, de la trayectoria política, de la trayectoria pública de cada uno de ellos, de lo que se conocía de algunos, porque de algunos no se conocía mucho, ¿cierto? Hay gente bastante nueva en esto que estuvo ayer. Y por lo tanto, claro, cuando se hace la pregunta, después los periodistas se sortean, en el fondo ya, tú vas a preguntar esto, yo esto, pero las preguntas están hechas por el equipo. Claro. Y están visadas, digamos, desde las direcciones, además de cada uno de los medios. Claro. Entonces no es que el periodista, eso entre comillas, claro, porque se arranca, ¿cierto?, con colores propios y él pregunta lo que quiere. Claro, no es esas así. preguntas ya estaban formuladas, entonces hay que decirle. Aparte, hay otra cosa que fue muy criticada en las redes sociales respecto de los tiempos. A ver, hay que entender que esto es un programa de televisión, por así ende, eso es muy importante. Es acotado el tiempo. O sea, nosotros, aparte ustedes tienen que entender el número de candidatos que hay. O sea, ahí imagínense, faltaron 2, porque son 11 los candidatos, y fueron 9. Y aún así se nos hizo corto, pero si le damos 3 minutos para que cada uno hable de su tema valórico, o sea, terminamos el 18 de noviembre el programa. Claro. Claro, duró casi 2 horas, entonces imagínense, si hubieran sumado los 2 que faltaron, o sea, hubiéramos... No, sí, además, de hecho, el mismo público se aburre. Además que es muy importante, ¿cierto?, que la gente también valore la capacidad de síntesis que tiene una persona que está postulando a un cargo tan importante, ¿cierto?, claro, como es el ser senador de la República. O sea, claro, si una persona no es capaz, ¿cierto?, en 1 minuto y medio de formular 2 o 3 ideas que son... De desarrollarlas, claro, en fin, es porque esa persona, digamos, no está cierto capacitada para estar en una instancia. De hecho, para eso son los debates. Demuestra nivel cultural, nivel de síntesis, capacidad de la sinapsis y todo lo demás, me imagino. Oye, y lo otro que también se criticó muchísimo en las redes sociales, que quisiera que hiciéramos la aclaración, fue respecto al tema del sonido. Claro. Hubo por ahí hasta algunos periodistas que han venido a este canal a pedir favores, que se le entrevista a su candidata, que se le entrevista a sus directores de servicio y todo lo demás, y después comenzaron a hacer burla, como, por ejemplo, decir buenas tardes, pusieron que se escuchaba mal. Como que se escuchaba mal. Y quiero que lo aclaremos al público. Se escuchó mal en ese momento. Pero no era culpa exactamente del canal, porque había una empresa de sonido súper famosa de acá de Iquique, contratada a cargo de esto. Y estaban también personas que tenían que ver... Técnicos de la UNAP. Técnicos de la UNAP, que la UNAP tiene la carrera de técnico en sonido. Sí. Claro. Y esas 2 partes estaban conjugadas para poder entregar el sonido. Porque no era Iquique Televisión. De imagen estuvimos regios, o sea, Iquique Televisión cumplió y lo hizo bien, nos vimos en HD y ni un problema. Pero claro, esto fue una organización de más personas. Más allá, digamos, ¿cierto?, también de las empresas que participaron, en este caso de una empresa de sonido, ¿cierto?, y la propia universidad, como dice Karin. Yo creo que la gente también tiene que entender que esta es una experiencia nueva, ¿cierto?, claro, que se hace por primera vez. Deben haber sido fácilmente 14, 15 micrófonos los que estaban conectados a una mesa. La gente que algo sabe de cierto de estos temas sabe que son bastante complejos, digamos, porque son cada una de las señales, ¿cierto? Tiene un transmisor, cada uno de los micrófonos tiene un receptor que puede fallar, que de repente se cruzan, ¿cierto? Las señales, hay gente que nunca se anulan apaga las el celular señales y eso interfiere en las claro, señales. Entonces, bueno,
a pesar de que se hicieron todas las pruebas, ¿cierto? Esto no se improvisó, ¿cierto? Hay un trabajo previo, hay un equipo de producción que estuvo, ¿cierto?, trabajando ahí en el lugar y se hicieron todas las pruebas, todo funcionó como correspondía. Bueno, los imponderables, ¿cierto?, de lo que significa una transmisión en vivo, implicó, ¿cierto?, que se produjeran estos inconvenientes de transmisión, sobre todo en el primer bloque de este debate. Pero yo creo que la gente tiene que entender que son las vicisitudes, digamos, del sistema. De esto, de un programa nosotros, en vivo. ¿cierto?, no tenemos los 40 millones de dólares que le inyectaron a Televisión Nacional, ¿cierto?, para comprar los equipos de... Y también tocando ese tema, o sea, a ver, por ejemplo, los debates organizados en Santiago se hacen, ¿cuántos? 5, 4 canales en conjunto, Sí. donde, claro, los medios son otros y todo es mejor, ¿no? Aquí nosotros lo hizo un canal que tiene todo lo técnico, pero también acompañado de los otros organizadores, pero yo creo que no hay que quedarse con eso, con la falla, sino que hay que quedarse con más allá, ver más allá de lo que ocurrió. Hay que valorar que se hizo una instancia como esta, que se pudo reunir a 9 de 11 candidatos, que, bueno, el objetivo era que usted se informara respecto de las programaciones que ellos tienen, de los ejes programáticos, de sus propuestas para este 19 de noviembre. Entonces, creo que no hay que quedarse con lo que ocurrió, con los desperfectos, que eso pueden ser perfectibles, ¿no? Pero hay que quedarse con lo otro, hay que rescatar lo que hace que televisión, siempre lo destacamos, en regiones es súper difícil hacer televisión, es súper difícil para un canal que es chico, y lo intentamos, lo hicimos, claro. Y ese era el objetivo. Sí. No, y de todas maneras, así. ¿cierto? Hay que agradecer a los equipos técnicos que estuvieron ayer porque realmente trabajaron, pelaron el ajo, como se dice en buen chileno, y además trabajan, la gente, claro, no lo sabe, como decíamos antes, ¿cierto? De repente están hasta las 2, 3 de la mañana instalando equipos, probando el sonido, el audio, el cable, la mesa, el control, en fin. Y como digo, los imponderables de este tipo de trabajos a veces ocurre que hay un micrófono que falla, ¿cierto? Hay una interferencia, hay un volumen que no corresponde. En vivo, pero exactamente. Pero, sino que, bueno, igual le agradecemos a todos los equipos que estuvieron trabajando con nosotros y le agradecemos al público que también obviamente nos siguió, porque me parece que sí concitó un montón de atención de sí, por supuesto. O sea, yo creo que de toda la región, toda la gente hablaba en las redes sociales del debate. Los comentarios a través de las redes sociales, ¿cierto? Y lo que va a venir ahora también, porque la gente que se está enterando, en fin, o que lo va a ver porque se va a retransmitir durante... Esto está en retransmisión se constante. está pasando, digamos, en varios horarios y se va a pasar, me imagino yo, por lo menos varios días más. Entonces... ¿Cuál va a ser la...? A la 1. Sí, a la 1. A la 1 después del matinal va a estar. Oye, pero va a estar ahí corregido, ahí va a estar con el audio mejorado y todo lo demás. Sí. Pero fuerte. Oye, Reinaldo, y tú desde el escenario, igual viste un momento así tenso, o un momento que te quisiste reír, o un momento que dijiste, ¡ay, ahora está complicado! ¿Cómo fue? Sí. Mira, bueno, como te decía al principio, lo más importante, digamos, desde el punto de vista del moderador es tratar de darle garantía a todo el mundo. O sea, mi labor, ¿cierto?, es que todo el mundo sienta que hay garantías de ecuanimidad, ¿cierto? Que todo el mundo tiene los tiempos que corresponden, que nadie se va a pasar, que nadie, entre comillas... justo del debate. Claro, entonces uno está preocupado de eso y por supuesto que cuando salen cosas que fueron tensas, la situación entre Luz Emmenberger y Franitza Mitro fue muy tensa. ¿Cuál fue la segunda parte que le dijo la Franitza cuando estaba hablando en su minuto? Franitza interpeló a Luz. ¿Cómo? Claro. Luz le responde. Y ya no había tiempo para que Franitza le dijera Claro, algo. el problema es que ya se había acabado el tiempo de la última parte no fue así. Pero primero hubo una interpelación. Ya, ella, Franitza, ¿cierto?, interpela, dice que en el gobierno de Luz Emmenberger, ¿cierto?, cuando fue intendente, en fin, aprobó las termoeléctricas, etcétera, etcétera, y dice y la trata bastante mal, digámoslo, con un término que llamó la atención, yo creo que sorprendió a todo el mundo, que fue de delincuente, digamos. O sea, no todos los días los candidatos tienen epítetos de grueso calibre para tratarse entre ellos. Entonces, Luz Emmenberger hizo uso, digamos, de su réplica, que eran 30 segundos, y terminó la réplica y Franitza quiso volver, digamos, Franitza estaba como un poco fuera de control. A replicarle, claro. claro. Entonces alterada. yo le digo, mire, el formato del debate, ¿cierto?, es este, no existe, no se escuchaba ni lo que decía yo. Pero aparecía cantante ópera. Oye, ¿y quién le responde Luz? No, no se escuchó nada, nada, no se escuchó nada. Vamos a verle, vamos a ver esa parte, a ver. Ese pedacito, a ver.
Porque No estaba buena la cosa. era un puro griterío en el fondo. Si no se escuchó nada. A ver, veamos. Súbele el... A ver. Desde el tiempo del salitre, luego con la zona franca, con migrantes. Y hay gente que tiene o quiere venir a nuestra región y a nuestro país a trabajar, a mejorar su calidad de vida, a invertir, bienvenidos sean. Pero hay que cerrar a machetes, caballero, a machetes nuestra frontera para aquellos que quieran venir a delinquir, para ingresar el narcotráfico o el contrabando. Y para ello se requiere básicamente mejorar la ley migratoria, que es una ley muy antigua. Y ahí, hoy día, los dos proyectos que están presentados, ¿no es cierto?, apuntan mucho a regular la que pasan entrada. estas cosas, que el control buscó una parte del debate que no era la que quiero correspondía, y entonces tiene que volver a Oye, buscarla. pero si hasta aquí en el matinal nos pasan cosas en vivo, pues hay que ir a comer, hay que ir a pausa y todo el tema. Bueno, pero ese La fue un gente tiene que momento- entenderlo, además. Ese fue un momento bien tenso, ¿ah? Bien tenso. ¿Qué ocurrió? Sí, sí. El otro Que era momento un que encontré griterío. tenso también fue cuando Jorge Muñoz de este canal le dice a Sí. Luz el tema del pedir el trabajo para el marido en SQM. Sí, sí. También se escuchó entre el público un Sí. La verdad es que, claro, ese tipo de preguntas, ¿cierto? Cuando se formulan, uno dice, bueno, ¿será tingente o no decirlo? ¿Será bueno recordar este episodio? En Claro. fin. Entonces se suman y restan toda una serie de ponderaciones y al final hay un equipo ahí que dice, bueno, hagámoslo. Ah, sí, ¿Sí va. te das cuenta? Hay otra cosa que ocurrió que fue, claro, que igual Jorge Muñoz cuando le pregunta a Astrid respecto de si legislaría un tema en la Cámara Alta. ¿Cuál era el tema? Si legislaría Mar para Bolivia. Mar para Bolivia. Sí. Y ella ahí, en el fondo, cita a Jorge Soria. Sí, claro. Y Jorge Muñoz, bueno, después de un momento le dice, pero bueno, le pregunto a usted, no a Jorge Soria. Y ella vuelve a decir, Entonces, ese fue un momento que la yo gente- respondería lo que respondería un partido regionalista como Soria. Vuelve a decir eso. Claro, entonces la gente ahí también un poco se ríe de este momento porque en el fondo, claro, Jorge la aterriza un poco la respuesta que todos queríamos escuchar. Pero ¿sabes Sí, qué? es importante, mira, a propósito de lo que ustedes están comentando, ¿cierto? Y de cómo se hacen las preguntas y por qué se pregunta, yo creo que la gente tiene que tener claro que nosotros, ¿cierto? Somos el puente entre el público y, ¿cierto? En este caso, los candidatos que están siendo interpelados, que están siendo, ¿cierto? Preguntados ahí en este debate. Y por lo tanto, nosotros lo que hacemos en el fondo es llevar las inquietudes de la a gente ellos, claro. ¿cierto? A traducirlos en preguntas, ¿cierto? Claro. No se trata de cuestiones de enconos personales, ¿cierto? Ni se trata de que a uno le parezca mejor o peor un Claro. candidato. Se trata, en definitiva, de decir qué es lo que a la gente le gustaría saber y que O ese que se candidato aclare. respondiera, Claro. ¿cierto? Y nos pasa todos los días, ¿cierto? Cuando hacemos entrevistas, a mí me ha pasado no sé cuántas veces, ¿cierto? Que de repente tengo un candidato, me pasó con Gorman, me pasó con Longueira, me pasó con Piñera, que de repente uno le pregunta algo, claro, que a ellos no les gusta, y termina la entrevista y la gente no sabe que después de que termina la entrevista dice, oye, ¿pero qué me preguntaste esto? Oye, no, te fuiste al chancho, Todo, no claro, sé a los qué. periodistas todo el mundo nos quiere decir lo que claro. tenemos que hacer. Claro. En la calle, debiste hacer esto, debiste hacer lo otro. Claro. Yo igual les digo, ya. Ahí está, ¿o no? ¿Ahora está? Vamos a ver ver. el episodio entre Franitza y Luz Evensperger el día de ayer. Ya, a ver, súbele, Nati, por favor. Solución de calificación ambiental antes de sin ningún fundamento válido más que el decir que las termoeléctricas están prohibidas, si son buenas y se Gracias. hacen las exigencias Gracias, tecnológicas, contestar? pueden ser sustentables. No, desgraciadamente Tengo no. todo el fundamento para responderle, señora Luz. Usted- Usted lo hizo como una delincuente. El Señora- último día de su mandato usted firmó. Y eso, Señora Franisa, por favor, respetemos. la ciudadanía de Iquique no lo perdona. Porque hoy día las plantas termoeléctricas a carbón están obsoletas. Eso demuestra su ignorancia y China, mala fe en este no debate. soy ignorante. Por favor, el formato del debate que ha sido ¿cierto? Instalado previamente. Bueno, se quedó sin micrófono. Le rogaría, por favor, que respeten el formato. Claro, ahí tuvimos, bueno, el equipo de producción tuvo que mutear el micrófono de la Franitza porque, como tú decías... De la Franitza. De Franitza, tú decías, Reinaldo,
hay que respetar el formato del debate, claro. que fue conversado con los comandos. Claro, claro. No, Claro, ella salió de fuera. no se trata, ¿cierto?, de que un candidato quiera hacer lo que se le antoje, ni decir lo que se le antoje. Es más, yo te diría que incluso en la última parte, cuando el candidato Yuri se pone de pie, ¿cierto?, y hace una proclama prácticamente, digamos, de su candidatura, también estaba un poco fuera de lugar, porque existe, ¿cierto?, un protocolo, ¿cierto?, un formalismo de cómo se están haciendo las cosas, y no estás en una entrevista, ¿cierto?, en donde estás tú a tú, qué sé yo, y tienes media hora para conversar y pues es otro formato. Este es un formato de debate y hay que respetarlo con los tiempos y con lo que corresponde. Oye, yo quisiera saber si podríamos revisar, Álvaro, en la parte de la intervención, la primera de Astrid, también, para que viéramos respecto a ese tema del mar de Bolivia, cuando ella dice don Jorge, claro. Si ella legislaría. Oye, realmente la Francia estaba así, se fue como, sí. Sí, yo diría que está un poquito fuera de sus cabales, para serte así bien sincero. Claro. Yo creo que una persona, ¿cierto?, sobre todo cuando uno tiene una responsabilidad, nosotros la tenemos, ¿cierto?, con el público, tenemos que ser lo suficientemente, ¿cierto?, ponderados y criteriosos, ¿cierto?, en el minuto en que estamos haciendo un trabajo que es para mucha gente, ¿cierto? Son cientos o miles de personas las que te están viendo, las que, ¿cierto?, tienen una credibilidad respecto de lo que tú haces, y con mayor razón un candidato, digamos, que va a representar a miles y a decenas de miles de personas. Entonces creo yo que en ese sentido también, cuando una persona pierde los estribos, digamos, ¿cierto?, como se dice en buen chileno, de alguna manera denota, ¿cierto?, que no tiene un autocontrol en una situación como esta, que requiere de, ¿cierto?, la ponderación que corresponde. ¿Sienten ustedes que cuando pasan estas cosas los candidatos suben un poco o bajan? ¿Cómo creen que los percibe la comunidad? Yo creo que depende de dónde te sitúas tú respecto de ese candidato. Porque más de alguien va a decir qué bueno que dijo no sé qué, qué bueno que lo increpó, qué bueno que dijo. Y otros van a pensar, no, sabes que se le pasó la mano, no corresponde. Claro, Lo que pasó, mira, que no- a propósito, un buen ejemplo. El otro día cuando, ¿cierto?, Alejandro Navarro le tiró las monedas, ¿cierto?, a Piñera. Claro. Más de alguien dijo, oye, qué bueno que le dijo. Pero se repudió harto. por Entonces, eso. claro, uno dice, oye, ¿será ese el nivel, camino? el camino para representarle a Piñera, no sé qué? Yo creo que en democracia, digamos, hay ciertos límites. Y tirarle las monedas a alguien me parece que es traspasar los límites, Sí, ¿cierto? sí, no fue Entonces, lo más en ese decoroso. sentido, bueno, la gente tiene el legítimo derecho, ¿cierto?, a aprobar o a reprobar una actitud de un candidato. Otro de los momentos tensos que se vio ayer, y es para que quizás producción lo busque y podamos... Pero tenemos listo el de Astrid. Sí, lo podemos reproducir. Fue el tema al último, cuando Fulvio Rossi tiene su minuto y en el fondo prácticamente que hablar de su propuesta un poco increpa indirectamente a Jorge Soria, que no asiste en el día de ayer, y quién es básicamente al que va a mandar, ¿no? Al mensajero que va a mandar al Senado. Así que para que también busquen ese momento. Vamos a ver el momento en que Astrid Abarca responde a través respecto de legislar mar para Bolivia. Presidente, y agradecer esta invitación. Primero que nada, agradecer esta invitación. Como don Jorge no pudo venir, le mando los cariños a todos, así que muchas gracias. Por favor, la respuesta. Aunque muchos se ríen, es así. Bueno, en relación a las relaciones internacionales, aunque a algunos no les gusta. Sí, ahí está el... Pero no teníamos que ver Sí, cuando sí, Jorge sí, no, le pero- pregunta a usted. El saludo. El saludo. Fue el mensaje que ella cuando le hacen una pregunta Sacó de un risa tema, eso. de una temática Sí. de relaciones internacionales. Claro, ella... Claro, se supone que compiten y ella mandando saludos de extraños. Jorge Soria, extraño, ¿no? Sí, además que era como dijimos ahí, cierto, de público conocimiento, que Jorge Soria no había querido asistir al debate, declinó participar, digamos, ¿cierto? Claro. Y que además era uno de los temas que Fulvio, digamos, enarboló durante todos los días previos al debate, señalando que a él le parecía que... No, y abre Fulvio sí. Rossi diciendo que los demócratas van a los debates, en Claro. cambio los dictadores Sí. creen que van a ganar, que no... También, No, o sí, sea, estuvo Sí. buenísimo. desde el Estuvo buenísimo. desde el comienzo del debate, Fulvio Rossi siempre tratando de dejar en evidencia tiene algunos años de circo en la política Fulvio Rossi. la así no que- asistencia de Jorge Soria. A ver, ahora está lo A que, ver, lo ¿con que tú qué decías. vamos ahora? Con el último minuto.
Ya, vamos entonces a ver el minuto final que tiene Fulvio Rossi, en donde dedica todo su minuto a la inasistencia al debate de justicia. Ahora su minuto al candidato Fulvio Rossi. Bueno, yo quiero aterrizar un poco este debate y poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué se vota el 19 de noviembre? La gente va a tener que votar entre Jorge Soria y Fulvio Rossi. Todos sabemos que Luz Asperger ya es senadora electa, así que eso es así. ¿Y por qué tendrían que votar por mí? Porque no fue capaz de venir a debatir respecto de la descentralización. No fue capaz de venir a defender su postura a favor de entregarle mar a Bolivia. No fue capaz de venir a defender el fraude habitacional de Lobito. No fue capaz de venir a defender aquí la pésima gestión en salud municipal y la peor educación pública del país. Solo mandó un recado con una de sus acompañantes. ¿A quién va a mandar Jorge Soria al Senado para que hable por él? Esa es la pregunta que tienen que hacerse los iquiqueños, los tarapaqueños al momento de votar el próximo 19 de noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Fuerte. Sí. El minuto final de Fulvio Rossi. Y bueno, un poco, a ver, hablando respecto de la inasistencia de Jorge Soria, que él días previos también lo acusó, ¿no? Que en el fondo no iba a ocurrir, que Jorge Soria no iba a asistir. Él también alude a problemas físicos de Jorge Soria, a problemas mentales, que también lo ha dicho Fulvio Rossi. Así que, bueno, hay que ver qué pasa este 19 de noviembre. Uno igual ha visto, o sea, de que uno ve cuando va a entrevistar, qué sé yo, Jorge Soria también, o sea, no está muy activo físicamente, Claro, como bueno, uno lo veía hace tiempo, sí, ¿no? una persona, por supuesto, cierto, de edad también. sí, tiene más de 80 años, entiendo. Evidentemente no tiene la lucidez que tiene a los 25, a los Tiene 40 81 años. y lo cumplió el 1 de noviembre. Claro, 81 entonces, años, entonces. pero lo importante yo creo que tenemos que quedarnos con un debate, ¿cierto?, donde se plantearon muchos temas, Sí. donde tuvimos la oportunidad, ¿cierto?, de conocer el pensamiento Posturas. de posturas, ¿cierto?, de cada uno de los candidatos y también la capacidad, como decíamos antes, ¿cierto?, que tienen ellos para enarbolar los temas, para hacer un discurso que sea atractivo y cada uno, por supuesto, con sus estrategias, en fin. Ninguno estuvo a favor del aborto libre, ¿ah? Sí. Todos se mostraron negativos en ese aspecto. Y bueno, también ahí Carreño, por ejemplo, que también representa a Renovación Nacional, él de acuerdo con el matrimonio igualitario y también con la adopción homoparental, distinta sí de la postura, por ejemplo, de Luz Asperger, Claro. donde Que no ella quería nada. no quería nada. Ni aborto, ni matrimonio ni igualitario, ni adopción. Luz no quería Ella bien nada. conservadora, o sea, una postura que en el fondo... Sí, pero que representan de su a sector, partidos distintos, ¿cierto? claro, y de su sector se son esperaría. personas de derecha o de centro derecha, como ellos se autocalifican, ¿cierto? Claro. Uno de la UDI, que es más extremo, y Más extremo. y RN y más- RN, más que es un liberal. poquito más liberal. Claro. Faltó un candidato de casa. Claro. habría Faltó sido, un digamos... candidato de casa. habría esa sido... cuestión es para qué. ¿Ah? Para que nos dijeran no a los debates. Todo- Claro. todos No, los conventos. pero estuvimos con Cas No, nosotros todos acá los y la verdad es que a mí me llamó la atención un tipo bastante con un autocontrol. ¿Quién? Cas. Ya. Estuvo acá, digamos, en una entrevista y yo creo que Cas ha tenido un mérito que él representa muy bien a un sector de la ciudadanía, ¿cierto? Que a lo mejor es minoritario, pero que es un sector que Pero es válido, pero que ¿cierto? vale, que que- son que aquellas son. personas, ¿cierto? Que de alguna manera reivindican el legado de Pinochet, La derecha ¿cierto? más La dura, derecha él más dura, en fin. representa, sí. Y él cuando expone lo hace con bastante, lo hace bastante bien, diría yo. o Lo sea, hace bien sí. y él siempre con su postura, o sea, él no Sí, mueve... claro. A él no le entran balas, digamos. No, ¿ah? yo igual rescato de Suecas que él Sí. siempre cuando se dirige al público, por ejemplo, en momentos como debate, es bien consecuente. En ese Sí. aspecto Súper. sí, yo sé que hay un sector de la población que es pequeño y todo, pero el otro día, por ejemplo, cuando él le respondió al ministro boliviano, ahí sentí que todo Chile lo apoyó. Cuando le dijo Claro. que se hiciera ver, que se hiciera una prueba de drogas o algo Sí. así, ahí todo Chile saltó, la derecha, la izquierda y todo el mundo Claro. lo apoyó. En ese minuto, lo vi en Es que eso te indica algo muy interesante, digamos, que todos llegamos a un pequeño, cierto, no diría un dictador por dentro, pero No. todos tenemos posturas, digamos, de repente que son bastante... Claro, o sea, frente a una agresión conservadoras, en fin. extranjera,
Sí. me parece que todos deberíamos... Se cierra, digamos, el país en se torno, cierra el digamos, a país, una da lo sola mismo del postura. sector político que sea. Claro, eso. Oye, nos vamos, me Pucha, dicen, se vamos. nos hizo corto. Se ¿ah? nos hizo corto, oye, Bueno, pero eso. estuvo bueno el Pero debate. véalo hoy día de nuevo. la idea es que la gente lo vea, digamos, Que ahora a lo la vea, ahora una a la o a una. la noche, Sí. en fin, en distintos horarios que se va a pasar. www.iquiquetv.cl está alojado el debate completo desde principio a fin para que usted lo analice, lo vea, analice, reflexione respecto de eso. Y para la gente que estuvo ahí hablando respecto al audio, está con el audio corregido. Ahí Sí. lo van a poder correctamente, Sí. lo van a poder ver y disfrutar correctamente para que se Oye, informen. más empatía, ¿eh? Los mismos periodistas que han pasado por Iquique Televisión y saben lo difícil. los que no son periodistas, pero los que están en son- medio de comunicación. Los que andan en la radio, los que Los se creen rifleros. locutor y todos esos periodistas que no son periodistas, también. Porque bien difícil que es hacer televisión desde regiones. Así que más empatía con sí, lo que uno hace y trata de hacerlo con el mayor profesionalismo Rescatar el esfuerzo, ¿cierto?, que se hizo, rescatar el trabajo de No la tanta gente de crítica Iquique. básica. Claro, no tanta crítica desde un micrófono. La que nadie te Universidad ve Arturo y- Prat también, ¿cierto?, que puso todo su equipo técnico a disposición nuestro y por supuesto, Claro, el trabajo de nuestros técnicos, ¿cierto?, encabezado por nuestro Pues, claro. jefe de producción, Edgardo Rusi, que realmente pela el ajo, digamos, la gente no lo sabe, pero él trabaja... Pela el cable, pela todo, pero... Pele el ajo, pele el cable, pela todo. Trabaja 25 horas diarias, no No, 24, sí, pero es cierto. para que ustedes puedan ver los programas, Sí, porque para que... realmente es difícil hacer un debate y en vivo y desde otra locación y transmitir acá. O sea, un tema. Porque, a ver, Sí. los que critican, hagan su debate ustedes, pero no Claro, sentados po. en la radio llevando a tres que No, discutan. po. claro, pues no los No. programitas estos de llevan tres candidatos y no más. No, O por sino lo que menos háganlo, por a ver, con 11. televisión, con streaming y con todo. Sí. A ver, po. No Ya, puede, no. Y se después no puede. critiquen. Ya, Claro. no peleen, sí, todo el mundo tiene derecho, ¿cierto? ¿Viste lo que a me hacer hacía las hacer cosas. por ayudarte No, a es ti? que no, por Pero- ayudarte, es que lo que pasa es que es lo que siento, porque Por me da apoyarte. mucha Claro, rabia que parece hay gente injusto. sí, es súper injusta. Ya, nos vamos a pausa entonces. Nos vamos a pausa. Reinaldo, gusto de tenerlo acá como siempre en nuestro set. Ya, alguna vez me reconocerán los méritos. Yo siempre te los reconozco, mi querido Reinaldo. Nos vamos a un corte y volvemos al tiro a Niki Cali. Ya, que les vaya bien. Doobly bop bop, baby, do wah. Doobly bop bop, baby, do wah. Do da baby do da.